El 1 de abril de 1939, después de años de guerra y cientos de miles de muertos, la Guerra Civil Española se acaba. Franco ha ganado. La guerra ha terminado. Instaura entonces el régimen franquista. Este régimen está caracterizado por la concentración de los poderes en una sola persona, Franco, una constante represión, el control de los medios de comunicación con la censura y la instauración de un totalitarismo parecido al fascismo de Mussolini, y la prohibición de todos los otros partidos políticos salvo el partido de Franco, el Falange, que está apoyado por la Iglesia, la cual hace la educación. Los militares están en todas partes, y el que no respecte las normas o que no respecte el régimen político está ejecutado o va en prisión. Pocos meses después, la Segunda Guerra Mundial estalla. Entonces, Hitler propone a España de ayudarle en la guerra, pero España no quiere. Es no beligerante. Pero para agradecer a Alemania de la ayuda que les ha dado durante la Guerra Civil, envía a la División Azul para ayudar a los alemanes. Pero cuando España ve que Alemania va a perder la guerra, decide cambiar su posición de no beligerante a neutral. Franco era anticomunista y antijaponés. Entonces, en los últimos meses de la guerra, iba a declarar la guerra a Japón. Apoyaba a los aliados cuando se trataba de Japón, pero cuando se trataba de Alemania no los apoyaba. Una vez acabada la guerra, España y el régimen franquista sufren económicamente por causa de una terrible represión política instaurada por los aliados. Entonces España está aislada del resto del mundo y decide de instaurar una autarquía. Es decir, que prácticamente no exportaba ni importaba productos. Un ejemplo en el mundo actual sería Corea del Norte, que solo importa y exporta productos de China. Entonces esta autarquía en España generó problemas, ya que había muchos productos de primera necesidad, tales que la harina, el trigo o el petróleo que faltaban. Esta situación era de peor en peor, ya que los precios aumentaban considerablemente y los salarios no cambiaban. Entonces, esta situación creó muchas hambrunas en el país. Y a causa de esto, se instauraron cartillas de racionamiento para repartir la comida entre la población. Las industrias frenaron y no se alcanzaron los niveles económicos de antes de la guerra hasta 1955. Frente a esta situación, Franco quiere elevar la imagen de España que tienen los otros países. Entonces lo que va a hacer es eliminar el saludo fascista y dar menos importancia al partido único, que es el Falange, para dar más importancia a la Iglesia. Y a partir de aquí la situación de España y del franquismo está de mejor en mejor, porque gracias a estas modificaciones que ha hecho Franco, la ONU hace un veto para que España esté en la organización. La Guerra Fría y el hecho de que España sea anticomunista la salva de este aislamiento internacional. Entonces, en 1955 España está aceptada en la ONU. Y los Estados Unidos proponen una ayuda militar y económica en contra de 2 bases militares en España. Pero en estos mismos años España da su independencia a Marruecos. El rey Mohammed Gemis viene hasta España para celebrar esto. Pero los problemas comienzan, ya que a los finales de los años 50 las huelgas recomienzan, sobre todo en las regiones de Asturias, Cataluña y el País Vasco. Y a causa de esto, Franco declaró el estado de excepción. Pero económicamente la situación es diferente, ya que a los finales de los años 50, en 1959, el Estado decide de menos intervenir en la economía y de menos importar para exportar. Y esto ha sido muy benéfico para la economía, ya que la peseta se ha estabilizado después de haber bajado de 50%. La economía en los años 60 se mejoró por varias razones. Para comenzar, las personas que se exilaron de España para ir a otros países, que sea en América del Sur, en Francia, en Europa, pues comenzaron a traer su capital en España. Es decir, que crearon comercios, compraban casas, etc. La segunda razón es que como España ganó estabilidad políticamente, es decir, que ya no había guerra, ya no había muchas huelgas que podían molestar a la economía, pues entonces los inversores del exterior de los otros países comenzaron a interesarse en España.
La tercera razón es que España se interesó mucho al importe-exporte internacional y entonces pudo comprar materias primas tales que el petróleo, que era fundamental para todo lo que era la tecnología de esos años, por ejemplo en las industrias, para los coches, para los taxis, etcétera, para los aviones también. La cuarta razón es que los turistas, atraídos por el sol, las playas y los bellos paisajes españoles, fueron de más y más numerosos. Pero esto tuvo un problema, ya que la sociedad española miró otras culturas y se dijo que las otras culturas no eran mal. Entonces, en estos años, el PIB español aumentaba de 7% por año. Aún así, políticamente, España iba mal. Principalmente en las universidades, donde las huelgas eran de más en más frecuentes. Encima, los comunistas se reunían en las universidades y a veces había peleas entre comunistas y personas de otras ideologías. Entonces el Estado decidió de cerrar las universidades durante algunos meses. En Asturias la situación no era mejor, ya que los mineros hacían huelgas. Los comunistas eran de más en más nombrosos y hacían de más en más manifestaciones. Una parte de la iglesia renovadora, la iglesia progresista, comenzó a afrentarse frente al Estado. Pero el más grande problema que tenía el Estado y el franquismo en ese problema era la ETA, una organización terrorista situada en el País Vasco. Y en 1968 la ETA asesina al jefe de la Brigada Social de San Sebastián, llamado Melitón Santana. En 1969 Franco declara oficialmente a Juan Carlos de Borbón como su sucesor. Los principios de los años 70 España va muy mal, y sobre todo el franquismo. En los juicios de Burgos, 6 personas cobraron la pena de muerte. Pero hubo muchas protestas en contra de esto, y finalmente la pena de muerte fue conmutada. Franco ya era enfermo y tenía el Parkinson, entonces nombró a Carrero Blanco el presidente del Estado. Pero la ETA asesinó a Carrero Blanco metiendo una bomba en su coche. Y con la caída de Salazar en Portugal, España atravesó su peor crisis en el franquismo, y Juan Carlos de Borbón fue nombrado rey. El 20 de noviembre de 1975, Franco muere. Y es así que después de decenas de años, el franquismo cae. Hoy en día, muy pocas personas se declaran franquistas abiertamente. El franquismo ha sido condenado por el Parlamento Europeo en 2006.